Estamos en la entrada en el Gran Coliseo de Roma. Esta es exactamente la entrada donde entraban los gladiadores. Adentro todo el escenario donde se llevaba a cabo, al estilo circo, el sacrificio o la pelea hasta muerte de los gladiadores. Y también fue en este mismo lugar, también están lugares donde guardaban a las fieras. Estamos en este momento aquí en vivo en el Gran Coliseo de Roma, donde se registra una gran historia, y vamos a ir caminando hasta llegar con los hermanos aquí. Estamos en este momento aquí, ya con parte del grupo que tenemos de peregrinación. Voy a tocarles un pasaje de la Biblia, donde prácticamente concluye la historia de este gran hombre, del cual hemos venido siguiendo los pasos. Dice él, esta fue su última carta que él escribe, los últimos pasajes, escribiéndole a Timoteo de una de las prisiones donde él estuvo aquí en Roma, la cual vamos a ver en unos minutos, esa prisión. Desde allí él escribe esta carta cuando él recibe notificación. Según los expertos creen que la noche anterior de ser decapitado, él recibe notificación de que va a morir al siguiente día. En ese momento él escribe estos últimos pasajes de la Biblia, que a continuación leemos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Oiga bien la palabra que él utiliza: a todos los que aman su venida. Estamos en el Gran Coliseo de aquí, donde múltiples de personas y de cristianos también fueron martirizados. Hay documentación, montonones de libros que hablan también de este lugar por la estructura y por las mazmorras que hay donde guardaban a las fieras, para que las fieras viniesen y devoraran a los cristianos. Si bien es cierto, Pablo no fue aquí exactamente que lo mataron, sino en el lugar romano donde morían los romanos, porque él era ciudadano romano. ¿Por qué estamos señalando? Porque en este coliseo y en el circo murieron miles de cristianos. Pero en este coliseo, que era donde venía la highlight, era donde venía el César y venía también los senadores. Allí traían a los cristianos en grupo. Oiga bien, el pueblo, cerca de 15,000 personas se reunían del pueblo romano. Allí venía el César y sacaban grupos a los que ellos le llamaban paganos, o sea, los que se rebelaban a adorar al César. Esa era la condición. Entonces, se recuerde que el César en esa época se declaraba Dios. Por eso la palabra salve César, César el Salvador, en otras palabras. Y él se declaraba Señor. Como uno de los múltiples dioses era el César. Pero los cristianos no adoraban múltiples de dioses, sino a un solo Dios. Y ese Dios era el que ellos proclamaban, conocido como el gran Dios todopoderoso de la Biblia, y a un Salvador llamado Jesucristo. Eso entró en pugna con el Imperio Romano y con el César, porque sentía el César que estaban ocupando su lugar, sustituyendo su lugar. Entonces traían a estos cristianos y otros paganos por alguna otra razón. Dice la historia que cuando los paganos llegaban aquí adentro, a donde estaba frente al César, los paganos quedaban viendo con mirada de súplica, como pidiéndole al César: por favor, perdóname la vida. Y le gritaban: perdóname la vida. Y si el César decidía perdonarlo, estos paganos, entre comillas, proclamaban: aceptamos al César como nuestro Señor y Salvador. Entonces el César les perdonaba la vida. Pero lo que impactaba a todos los romanos eran los cristianos. Los cristianos, que dice que más o menos guardaban entre 400 a 500 de un solo golpe, con niños
hombres y mujeres y ancianos, y los traían y guardaban las fieras por 8 días a los leones, 8 días sin comer. Imagínense, aquellos leones estaban desesperados por devorar carne y traían a los cristianos y los paraban aquellos 300, 400 frente al César. Y el César esperaba que estos cristianos se arrepintieran de adorar a Jesús y le rindieran homenaje a él y le pidieran perdón de su vida a él. Pero dice uno de los hombres, ¿por qué sabemos esto? Por un gran hombre. Aquí tenemos también maestro de instituto bíblico, tenemos una profesora que también está hablando de eso. Un gran hombre. Este hombre era un político, era un senador del Congreso de Roma. Cuando venían a hacer la masacre de los cristianos, venía todo el Congreso, porque el César quería dejar un mensaje a la población, que se atreviera a adorar a otro Dios que no fuera el César, ese era el futuro de él, morir. Por eso traían al Congreso también como una advertencia a los políticos, o sea, a los senadores, que si ellos dejaban de adorar al César, iban a terminar como ellos. Entonces el Congreso en pleno estaba ahí reunido con ellos, y allí venían los cristianos, como ellos estaban acostumbrados a ver a los paganos que a la hora de oír a los leones, el rugido de los leones, desesperados por comer, los paganos se arrepentían y se entregaban al César. Pero lo que impactó a este hombre, quien yo le voy a hablar, que es el que escribe esa historia, y a múltiples de gente que se convertía adentro, era que cuando llegaban los cristianos, junto con sus niños, hombres, mujeres, frente al César, en ese momento que aparecían frente al César y sonaban las verjas de los leones, en lugar de los cristianos de ponerse frente al César y suplicar por su vida, le daban la espalda al César, todo, le daban la espalda al César. Y comenzaban a cantar un canto, una alabanza, un himno, y comenzaban a exaltar el nombre de Jesús. Eso enfurecía profundamente al César, enfurecía al César, pero impactaba a mucha gente arriba. Tertuliano era un congresista, era un senador, uno de los más intelectuales. Cuando Tertuliano miraba eso, y se preguntó Tertuliano y muchos allá adentro, ¿quiénes son estos que desafían a la propia muerte? Se atreven a desafiar al propio César. Y dice que allí se convirtió. Ahí se convirtió Tertuliano, que más tarde viene a ser uno de los padres de la iglesia. Por Tertuliano es que sabemos cómo morían los cristianos y cómo no se avergonzaban de nuestro Señor Jesucristo y gritaban una palabra. Eso porque lo escribe Tertuliano, la misma palabra que escribió Pablo minutos antes de morir. Dijo, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman, oiga bien, aman, no sé dónde tengo la cámara de nosotros, que aman y esperan su venida. Qué lindo estar aquí en Roma, donde Pablo fue sacrificado, y lejos de tener, igual que los que morían los cristianos aquí, lejos de Pablo de tener terror y miedo a la muerte, Pablo escribe sus últimas palabras y dice, he peleado la buena batalla. Es decir, no tengo miedo, termino como soldado y ahora estoy listo para esperar una corona de vida eterna. Y no solamente a mí, dijo Pablo, sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida. Estar aquí en Roma, todos el grupo que estamos, es una experiencia. ¿Por qué? No venimos porque nos interesa la Iglesia Católica. Sabemos que no nos tiene nada que dar a nosotros. Venimos porque aquí se escribe parte de las Sagradas Escrituras. Porque aquí se escribió una de las cartas preciosas, conocida como la Carta de los Romanos, donde se habla también que recuerdo, ustedes han visto el mismo espíritu de idolatría aquí. Eso es un demonio que domina. En eso quiere decir que hay mucha maldad. Pero donde sobreabunda la maldad, sobreabunda la gracia. Esa es la carta de los romanos.
Y aquí en los Romanos Pablo también hace claro que la gracia tampoco es licencia para pecar. Tampoco. Dice, ¿es pues la gracia licencia para pecar? En ninguna manera. No. Es simplemente dar demostración que somos salvos, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y que no nos entregamos a la depravación de este mundo, sino a una vida completamente dedicada para Dios. Lo otro, también aquí en este pueblo, como era la capital del imperio, acuérdese, la capital del imperio, los ciudadanos romanos se sentían soberbios, y eso incluía a los cristianos. Se sentían en un momento aquello antes de la persecución soberbios, y creían que ellos eran los únicos de la selectividad ahora, que los judíos ya no eran pueblo de Dios. Y sobre todo, esa ideología había sido alimentada por algunos ideólogos que más tarde la vino a idealizar San Agustín de Hipona, la famosa teología de la elección, que ahora Israel ya no era pueblo de Dios, que ahora el pueblo de Dios era la iglesia católica, la sigue creyendo así, y ahora ciertas iglesias evangélicas en la selección siguen predicando que ahora el nuevo Israel se llama la iglesia. Falso. Pablo en la carta de los Romanos escribe, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque yo también soy judío. Por ahora es necesario que Israel sea endurecido, dijo él, para que los gentiles sean salvos. Pero en la parte final, que ya vamos para Jerusalén, que ya estamos viviendo esos tiempos finales, ineludiblemente, como lo vamos a ver, todo Israel será salvo. Creemos que ese terreno ya se está llegando. Desde aquí, desde el Coliseo, en Roma, les saludamos, saluden todos los hermanos, denme un saludo, pásenle la cámara, un saludo especial a todos los que nos están viendo. Desde aquí, recuerden, la fe no es licencia, la gracia no es licencia para pecar. Y recuerden, la iglesia no sustituyó a Israel. Y recuerden, son dos pueblos, la iglesia e Israel. Y Dios de los dos hará uno solo. ¿Cuándo? En el gobierno milenial. Simplemente sigamos lo que dicen las Escrituras y no lo que dicen los dogmas. Cristo viene pronto.